Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles la invitación y pues me tocó un tema bastante extenso porque es la nueva clasificación en el libro de la JU y este ahora está incluyendo lesiones neoplásicas y no neoplásicas. Yo voy a dedicar mi conferencia solamente a la parte neoplásica, a tratar de acortar porque el tema de verdad era extenso. Entonces, ¿por qué cambiaron la clasificación? Antes la clasificación estaba basada solamente en la morfología. Ahora las clasificaciones en general en todas las neoplasias se está desviando más hacia el nivel de su comportamiento y sus estudios moleculares. Entonces en el CERVIS la dividieron sobre todo por su asociación o no al PBH, que es pues como el principal causal de estas neoplasias. Y fuera de eso, en los diferentes estudios se han ido dando cuenta que las poquitas neoplasias que no estaban asociadas a PBH tienen un comportamiento más agresivo y por eso decidieron clasificarlas así, unificar la clasificación y fuera de eso también los ayuda como a definir mejor los programas de screening. Entonces vemos aquí como anteriormente solamente estaban basados en su morfología y ahora prácticamente todas están divididas en asociadas o no al PBH. Entonces, primero que todo, porque esto lo vamos a mencionar en varias partes de la charla, yo siempre pongo esta cuando me toca hablar de CERVIS y es que la inmunohistoquímica positiva para P16 no quiere decir que hay un PBH 16. Yo asumo que muchas personas creen que es porque creen que es PBH 16 porque lo mandan incluso cuando no hay indicación. Entonces, simplemente quiero como recordar que el P16 hace parte pues del ciclo celular y que al estar bloqueado el retinoblastoma por los oncogenes del virus, entonces la proteína P16 se acumula. Entonces la proteína P16 es un marcador subrogado de PBH porque los que producen esta alteración son los PBH de alto riesgo, pero no quiere decir que estemos, pues no intenta decir que es sí o sí un PBH de alto riesgo. Entonces empezamos con las lesiones epiteliales escamosas. Estas quedaron lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y de alto grado y todavía en la parte histológica lo seguimos clasificando como neoplasia intraepitelial cervical grado 1 y las de alto grado en 2 y 3. Y luego los escamocelulares invasores asociados a PBH, escamocelular no asociado a PBH y los que se nos quedan sin clasificar. Inicialmente con las lesiones intraepiteliales, entonces seguimos lesión de bajo grado, grado intermedio y ya grado 3 o NIC 3. Aquí vemos cómo está la marcación del P16, que normalmente las lesiones de bajo grado marcan el P16 así saltón, no siempre es nuclear y citoplasmático, no es en bloque, no es en línea y debemos ser muy estrictos con la lectura del P16 porque esto está causando pues de pronto subestimaciones o sobreestimaciones en los diagnósticos. Entonces debe ser como lo vemos aquí, nuclear, citoplasmático, más allá del tercio inferior del epitelio. Y en el NIC3 generalmente se ve completa la marcación. Entonces, en el consenso de LAS nos dieron unas indicaciones de cuándo usar el P16. ¿Por qué? Porque muchos, aproximadamente un tercio de las lesiones de bajo grado pueden sobreexpresar el P16. Entonces, no necesariamente tener un P16 sobreexpresado nos dice que es una lesión de alto grado. Entonces, todavía para las lesiones intraepiteliales sí tenemos que seguirnos basando en la morfología. Entonces, tenemos estas indicaciones. Tener un diagnóstico diferencial de NIC2, NIC3 con cambios benignos, como lo es en la atrofia, en la metaplasia escamosa que a veces nos confunde. Diferenciar una lesión NIC2 de una lesión de bajo grado, no al revés, no una lesión de bajo grado para subirla a NIC2. O sea, mejor dicho, tenemos que al verla estar sospechando una lesión de alto grado y ahí sí le mandamos el P16 si por alguna razón estamos confundidos o queremos solucionar el problema, pero no al revés, porque después nos encartamos con una lesión que morfológicamente parece de bajo grado y nos sobreexpresó el P16. Y ahí llegan los informes
que es una lesión de bajo grado con sobreexpresión del P16 y no todo el mundo tiene claro que hay lesiones de bajo grado que lo pueden tener y van a tratar de pronto a esa persona como un alto grado. Cuando hay desacuerdo entre los patólogos, y ahora en los últimos estudios también han agregado esta situación especial, y es en pacientes que morfológicamente uno los ve como grado 1, pero que tienen una citología que fue positiva o que en la genotipificación del PBH les dio un PBH de alto riesgo. Entonces los ejemplos que dan aquí es que tienen la biopsia y le hicieron el P16 y el P16 de pronto les hizo caer en cuenta de un fragmento pequeño que tal vez se pasó a los ojos sin la inmuno y pudieron diagnosticar lesiones, aunque esto pues, podría prestarse para sobrediagnóstico. Entonces este fue un estudio que mostró que por mala lectura de los criterios de cómo se lee el P16 sobreexpresado o porque no usan bien los criterios, se ha visto que hay un sobrediagnóstico de lesiones de alto grado. Luego seguimos con las lesiones escamosas asociadas a PBH. Entonces, esta está definida como un carcinoma escamocelular invasor hacia el estroma o una lesión de crecimiento exofítico. Obviamente descartando que esto no vaya a ser un condiloma gigante. Es el 95% de las lesiones escamosas en el cervix. Generalmente están causadas por PBH de alto riesgo, generalmente 16 y 18. Y como les dije, el P16 es un marcador subrogado aceptable. Entonces, en las lesiones intraepiteliales no tenemos que hacer el P16 de rutina, pero ya en las lesiones escamocelulares, digamos que los grupos sí están aconsejando hacerles el marcador subrogado que es el P16 para decir si es asociado o no a PBH. En algunos casos no se puede por el sistema de salud y digamos que hasta ahora, como la mayoría de verdad han sido por lesiones, pues por PBHs de alto riesgo, y no se ha dicho que tenga un tratamiento diferente o un seguimiento diferente, pues no se ha visto tanto problema en que el P16 no se haga y que lo dividamos entre P16 asociado o no asociado en el caso del carcinoma escamocelular. Aquí vemos pues el escamocelular invasor con su reacción desmoplásica y sus grupos irregulares, o ya el de crecimiento exofítico, que viene a ser que se parece mucho a un condiloma y que es su principal diagnóstico, y esta lámina, esta diapositiva la quise dejar principalmente para una actualización de algo que de pronto no incluye el tema, pero sí que está dentro de los nuevos criterios para la estadificación, y es que las lesiones esofíticas a veces no tienen invasión al estroma, pero sí se consideran carcinoma superficialmente invasor si el espesor tumoral, que es desde el principio, desde arriba de la lesión esofítica hasta el último punto de invasión si la tiene, o hasta la base si no la tiene, si mide 5 milímetros o menos, se considera superficialmente invasor. Si es más de 5 milímetros, se considera un OB. Entonces esto es para tener en cuenta, no es alto el tema, pero a mí me pareció interesante decírselos, dado que ya entra dentro del criterio las lesiones esofíticas también. Luego sigue el carcinoma escamocelular no asociado a PBH, solo es el 5% de los carcinomas, no hay una morfología histológica que nos permita diferenciar si es o no asociado, y se dice sí o sí que es no asociado cuando el PBH sea descartado por técnicas sensibles. Eso quiere decir que es por DNA o por RNA, no simplemente por el P16. Si el P16 nos dio negativo, para poderlo clasificar como tal, hay que mandarlo a pruebas moleculares. Entonces ahí es donde vamos a tener los carcinomas escamocelulares NOS, que son los que no pudimos clasificar. Como les digo, aquí en nuestro medio esto puede que vaya a ser lo más común, porque sabiendo que no hay un tratamiento diferencial entre el uno y el otro, pues no hay una gran necesidad de hacerlo en cervix. En vulva, por ejemplo, ya la cosa está cambiando, y además que en vulva el porcentaje no es como 95,5, sino que es un poquito mayor el porcentaje de los no asociados, y también se ha visto que son más agresivos, de comportamiento
de peor pronóstico y sí se están empezando a ver estudios ya con tratamientos diferenciales en estos carcinomas de vulva no asociados, pero en el cervix todavía no hemos llegado allá. Ya seguimos con los adenocarcinomas y yo creo que este fue como el detonante para que los carcinomas de cervix empezaran a diferenciarse entre asociados o no a PBH. Se hizo un estudio y en ese estudio lo empezaron a diferenciar entre los que estaban asociados al PBH y los que no estaban asociados. Y separando los dos grupos, se dieron cuenta que había unas características morfológicas específicas en los que estaban asociados y otras características en los que no. Y fuera de eso se dieron cuenta que los que no tenían esas características y no estaban asociados a PBH tenían un comportamiento más agresivo, eran más característicos de una población mayor y tenían peor pronóstico. Entonces, ¿cuáles eran esas características? Es que en las estructuras glandulares se veía pseudoestratificación nuclear, se veían muchas figuras mitóticas y cuerpos apoptóticos que llamaban la atención desde incluso el bajo aumento. Mientras que en los que no estaban asociados a PBH no veían esas características. Entonces empezamos con los adenocarcinomas in situ asociados a PBH. Generalmente pues son por alto riesgo y estos tres principalmente, y son el 99% de las lesiones. Entonces, en el adenocarcinoma in situ no son tan exigentes en pedir las pruebas de PBH para su diagnóstico. Entonces, aquí vemos las características, se ve pseudoestratificación nuclear, se ve hipercromasia nuclear, miren que aquí tenemos la comparación con el epitelio normal, se disminuye el moco y muchas mitosis y cuerpos apoptóticos en la base. Dentro de esos está el tipo usual o los de tipo mucinoso, que son estos que tienen células goblet, o esta entidad que está más recientemente descrita, que es el tumor estratificado productor de mucina. Entonces en estos vamos a ver que hay una empalizada en la periferia, pero de ahí para arriba empezamos a ver que hay células productoras de moco y son redonditos muy bien delimitados. El P16, como les dije, no es necesario para el diagnóstico, solo en caso de que estemos pensando que es una metaplasia tubárica o que sea endometrio o que sea un epitelio reactivo. Se tiene que tener mucho cuidado cuando estamos en una muestra que sea un curetaje o biopsias muy pequeñas, porque acuérdense que los carcinomas serosos también pueden sobreexpresar P16. Entonces, como en estos no estamos viendo bien la morfología por lo pequeño de la muestra, podríamos estar confundiendo o dando un mal diagnóstico, sobre todo por el origen primario. Entonces, cuando tenemos duda en si es un epitelio reactivo o una metaplasia escamosa, nos dan este panel de inmunohistoquímica para diferenciarlo. Entonces, el P16 en el adenocarcinoma in situ muestra una marcación en bloque positiva, mientras que en las metaplasias o en la endometriosis no. El BCL2 es negativo en el adenocarcinoma in situ, mientras que en las metaplasias es fuerte. El KI67 generalmente es mucho mayor de 30 en el adenocarcinoma y menor de 30 en la neoplasia endometrial. La imentina, para las pocas cosas que a mí me ha gustado, es distinguir entre endocervix y endometrio, porque en el endocervix es negativo y en el endometrio es positiva. Los receptores son negativos en el adenocarcinoma in situ, mientras que son positivos en las metaplasias. Y el antígeno carcinoembrionario supuestamente es positivo difuso en el adenocarcinoma y en las metaplasias es negativo. A mí personalmente no me gusta. A veces me confunde más de lo que me ayuda. Luego seguimos con ya los adenocarcinomas invasores. Dependiendo del porcentaje de células productoras de mucina, lo ponemos en usual o mucinoso. Si tiene entre 0 y el 50% de células productoras está entre los usuales, y si tiene más del 50% lo clasificamos entre los mucinosos. El usual se divide, es la mayoría de los adenocarcinomas, se divide en micropapilar, de los papilares también el papilar billoglandular es una subdivisión, y el micropapilar, con el cual hay que tener mucho cuidado porque es de comportamiento más agresivo. Y ya los mucinosos, que son
El 10% de estos está el mucinoso normal, el de tipo intestinal, con células en anillo de sello, o la versión invasora del tumor estratificado productor de mucina. Entonces aquí vemos el usual, otra de las características, la hipercromasia nuclear, las mitosis abundantes apicales y los cuerpos apoptóticos. El villo glandular, que es de crecimiento exofítico, este también cumple el mismo criterio del escamo celular con respecto a la estadificación, y el mucinoso, que vemos es las células Goblet. Y ya el mucinoso, como todos lo conocemos, con los lagos de mucina, y el de células en anillo de sello. Y este es el estratificado productor de mucina. Es muy raro, yo apenas he visto uno en el laboratorio, y puede que haya visto más, pero como está tan recientemente descrito, de pronto no lo teníamos en cuenta para ponerle el nombre. Yo desde que tengo conocimiento de él, nada más he visto uno. Y esto entró dentro de la nueva descripción en la WHO también. Antes nada más como que lo tenían en cuenta los de la escuela de MD Anderson, que son los primeros que lo describieron, pero ya sí lo metieron en el libro de la WHO, y es el patrón de Silva. Estos son como unos criterios de tipo de invasión que han demostrado que se relacionan con la incidencia de metástasis ganglionares y su pronóstico. Entonces ellos vieron que los que tenían un patrón no invasivo, que son esos que crecen, que son complejos, que tienen muchas ramificaciones, cribas, pero no les vemos una invasión franca con desmoplasia ni con infiltrado inflamatorio, pero que ya son muy profundos, que se nos pasaron más allá de los vasos de gran tamaño, que están por debajo del epitelio glandular normal. Entonces, esos son patrón de Silva A, no tienen invasión de estructura para nada y no tienen invasión linfovascular. Estos se supone que se pueden tratar como si fuera un in situ, simplemente con la histerectomía, sin necesidad de vaciamiento. Ya René nos ampliará más al respecto. Y ya siguen el patrón B, donde es muy parecido al A, pero ya tiene unos foquitos escasos y muy distantes de invasión destructiva, donde sí vemos desmoplasia, glandulitas abiertas, infiltrado inflamatorio, y este puede o no tener invasión linfovascular. Y el patrón C, que sí tiene una invasión destructiva evidente. Hay un patrón además, que es la parte sólida, que en cuando no tiene ese patrón invasivo, pero que es como de ese pushing y no tiene como mucho estroma, y uno lo ve como puras glándulas, sin estroma que interviene, más de 5 milímetros, ya también se considera patrón C, a pesar de que no veamos invasión destructiva. Entonces aquí vemos unos ejemplos. Miren que está ramificado, muy profundo, complejo, pero en ninguna parte estamos viendo desmoplasia como tal. Este es el B, que se ve parecido a la A, pero ya empezamos a ver invasión linfovascular, infiltrado inflamatorio, zonas de desmoplasia, entonces ya se clasifica como B. Y el C, donde ya sí hay desmoplasia por todas partes, glandulitas abiertas e infiltrado inflamatorio. Como les dije, el A se le hace manejo conservador, mientras que el patrón B y C se les hace histerectomía radical o simple con ganglios, disección ganglionar. Bueno, luego seguimos con el adenocarcinoma in situ no asociado a PBH. Entonces, este tiene varias formas. La característica es que tiene estos bordes celulares muy marcados y no a gran aumento, pues a bajo aumento no vemos esas figuras mitóticas ni las apoptosis, y obviamente el citoplasma claro. Ellos no se deben graduar, sino que de una son considerados de alto grado y tienen una inmunistoquímica que nos puede ayudar cuando tenemos la duda de si es o no. Tienen parasitocreatina 7, tienen Papax 8, el CDX2 y la mucina 6, esta no la tenemos disponible en muchos lugares, son negativos para los receptores y aproximadamente el 50% tienen expresión de P53 aberrante. Ya seguimos con los
adenocarcinomas no asociados a PBH, y estos tienen estos subtipos morfológicos y han demostrado, como les dije antes, ser más agresivos y no tener esas características que tienen los usuales. Entonces empezamos con el de tipo gástrico, que era el que antes llamaban de desviación mínima, son menos del 10%. Se cree que vienen de las hiperplasias glandulares endocervicales, tienen citoplasma eosinófilo y, como les dije, los bordes muy bien marcados, el 50% son con P53 aberrante y son más agresivos, y su pronóstico de por sí es agresivo para todos y no depende de su diferenciación. Aquí vemos pues la inmunistoquímica, la mucina, el P16 no marca en bloque como los asociados, sino que es así parchudo. El P53 está marcando nuclear en más del 70% de las células y marcan para CX2. El de células claras es como todos los de células claras del tracto genital, es muy raro, es solo el 3 al 4%, se han descrito en las pacientes que están asociadas a dietilvelvestrol o esporádicos, pero incluso en esas mismas pacientes es raro, entonces pues deben tener otra alteración que los haga más de riesgo. Tienen para el factor hepatocítico, para la napsina y para la racemasa, son negativos para el P16, los receptores hormonales del GATA3 se distinguen porque tienen recaídas tempranas y el pronóstico está dado por su estatus en los ganglios linfáticos. El mesonéfrico es diferenciación de los conductos wolfianos. En el tracto genital femenino en general pues quedan conductos de wolfianos que son más como de los hombres, pero quedan por ahí unos resticos en el desarrollo y se cree pues que vienen de ahí este tipo de tumores. Tienen mutación del KRAS del P53, tienen característicos que son positivos para GATA3, PAX8, CD10 y el TTF1 a veces da, y son negativos para los receptores, para el P16, napsina y racemasa, y tienen recurrencias a largo plazo, pero su evidencia es limitada debido a que son muy escasos. Y son así, con muchos tubulitos, muchas veces son muy profundos porque como se cree que vienen de los conductos wolfianos, se ven en la parte profunda del cervix. Y el endometrioide, que todavía lo cuentan ahí, pero en realidad ya es uno que tiende a salir, y más bien decir que el endometrioide, si lo vemos en el cervix, es más fácil que le busquemos en endometrio antes de pensar que de verdad es de cervix, y si de verdad no le encontramos nada en el endometrio, muy posiblemente sea originado en una endometriosis. Y la inmunistoquímica para diferenciarlo es los receptores, que son negativos otra vez en el endocervical, positivos en el endometrio. El P53 si es un endocervical, está pues en patrón no mutado, y si es un adenocarcinoma de endometrio de bajo grado puede estar o no, no está mutado, y el endocervical no asociado a PBH puede tenerlo mutado o puede ser wild type. El P16 es positivo en el endocervical, negativo en el endometrio, y en el endocervical, pues en el endocervical asociado a PBH. Y los receptores. Y ya al final de todo esto, pues este es un artículo que nos propone como un esquema de inmunistoquímica para diferenciarlo en caso tal de que estemos confundidos. Ellos dicen que morfológicamente podríamos hacerlo, pero que en caso tal de que nos confundamos, podamos usarlo así. Si no tienen mucha mucina, aquí utilizan pues ISH para PBH, pero en caso tal de que para nosotros posiblemente sea un P16, si nos da positivo, entonces queda dentro de los de tipo usual. Si los da negativo, puede ser endometrioide, mesonéfrico de células claras, entonces le hacemos receptores. Si nos da receptores positivos, entonces un endometrioide. Si nos da negativos, puede ser un mesonéfrico de células claras, y para diferenciar entre estos dos, entonces le hacemos el GATA3. Si está produciendo mucina intracitoplasmática, si el P16 en nuestro medio sería un adenocarcinoma mucinoso, y si no, sería un mucinoso de endometrio o uno de tipo gástrico. Si los receptores nos dan positivos, sería de endometrio, y si nos dan negativos, sería un adenocarcinoma de tipo gástrico endocervical. Y ya
estos otros, adenoideo quístico, adenoscamoso, adenoideo quístico, esos de tipo glandular, son más raros, y el seroso que definitivamente también salió de la clasificación, y si vemos un seroso en endocervix, siempre va a ser de endometrio de otro lado antes de pensar que es de endometrio o de ovario, antes de pensar que es de endocervix. El carcinosarcoma, que simplemente es mixto, que tiene parte epitelial y glandular, usualmente es polipoide y de pobre pronóstico. Y ya las neoplasias neuroendocrinas las pusieron en un capítulo totalmente aparte. Están como tumor neuroendocrino, de célula pequeña, de célula grande y el mixto, que es el más común, y siempre, siempre son considerados de alto grado. Y listo, ese fue mi resumencito de cómo quedó la clasificación.